Hola a todos, que Dios les bendiga, es un gustazo saludarlos en este martes 5 de diciembre. Estamos en la serie de Navidad, Dios con nosotros. Este es el día 5 y se titula Presente Glorioso. Mi hermano, mi hermana, Dios quiere perdonar y darle sentido a tu pasado. Dios quiere darte un futuro eterno de amor, gozo, paz y vida en Cristo Jesús, pero sobre todo quiere darte un presente glorioso. Y de eso vamos a hablar el día de hoy en este devocional. Y antes de ir a la palabra de Dios, quiero aprovechar para decir feliz cumpleaños a mi querida mamá. Mi mami hermosa, te amo. Seguramente está escuchando este devocional. Le mando un beso y un abrazo, que hoy es su cumpleaños. Y bueno, también quiero aprovechar para recordarles que estos devocionales están siendo un poquito más cortos de lo acostumbrado, porque quiero que se animen, quiero invitarlos a que se animen a mandarlo a gente. Mándaselo a tus primos, mándaselo a tus amigos, diles, oye, estamos entrando en la época navideña. Y sabes que la Navidad se trata de Jesús, eso es el significado de la Navidad. Te invito a que escuches estos devocionales, estas reflexiones que nos hablan del verdadero significado de la Navidad. Les invito a que lo compartan. Bueno, sin más, vamos a Mateo 1 del 6 al 11. Seguimos estudiando la genealogía de Jesús, porque así comienza la historia de la Navidad en el Evangelio de Mateo, este documento que escribió un seguidor de Cristo Jesús hace más de 2000 años acerca del nacimiento de Jesús y de su vida. Y de eso se trata Navidad, del nacimiento de Jesús. Y Mateo comenzó esta historia contándonos la genealogía de Jesús, una serie de nombres que nos hablan del origen de Jesús y que tiene muchísimas enseñanzas para nosotros. Vamos a estudiarlas. El día de hoy vamos a continuar leyendo la genealogía de Jesús. Ahora la segunda parte. Recuerdan que Mateo divide la genealogía de Jesús en 3 partes de 14 generaciones cada una. Vamos a la segunda parte. La primera parte fue de Abraham hasta David, el rey David. Dice la canción, el que cantaba las mañanitas. No sabemos que cantaba las mañanitas, pero así dice la canción, ¿verdad? Bueno, el rey David, a partir del rey David hasta Babilonia, son otras 14 generaciones y hoy nos vamos a concentrar en esa parte de la genealogía de Jesús. Vamos a Mateo 1 del 6 al 11 que dice así. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías, y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Oremos. Gracias, Señor, por este devocional. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Parece una lista de nombres, así nada más, pero sé que tú tienes una palabra para nosotros. En esta lista de nombres algo nos quieres enseñar. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Esta es la segunda parte, que va desde David hasta la deportación a Babilonia. Esta es una parte donde prácticamente todos los nombres que aparecen aquí se trata de reyes. Y esto nos recuerda que Jesucristo desciende de reyes, de los reyes de Israel y de Judá. Jesucristo es descendiente directo del rey David, el más grande de todos los reyes, el más recordado. Y aprovecho para decir algo. Miren, mis hermanos, esto es más que un recuento de nombres. Mateo nos está diciendo quién es Jesús. Y la genealogía de Mateo apunta a quién es Jesús. Y por supuesto que apunta a que Jesús es rey. Pero hay más que eso. Porque de hecho, tienen ustedes que saber que esta genealogía ni siquiera es 100% exacta. Y Mateo lo sabe. Mateo no está tratando de engañar a nadie. Si ustedes cuentan los nombres, no necesariamente hay 14 nombres exactos de uno a otro. Hay nombres que tienes que contarlos tanto en un grupo como en el otro para que te dé 14. Y también hay nombres que Mateo se salta. Es lo que podríamos llamar una genealogía selectiva. Hay nombres que Mateo no menciona al papá, sino más bien al abuelo, y luego se salta al papá y luego menciona al abuelo. Hay varias razones para ello. En algunas ocasiones tiene que ver con que ese que se salta fue un personaje malo, que se alejó de Dios, que no hizo lo bueno a los ojos de Dios y por eso ni se le menciona. En otras ocasiones tiene que ver simplemente porque Mateo quiere que le dé 14 y se salta un hombre que no es muy famoso. El punto de Mateo es que su intención no es el periodismo cronológico. Él no está tratando de ser exacto. Él está tratando de decirnos quién es Jesús. Él está tratando de decirnos cuál es la identidad de Jesús. Y eso es lo verdaderamente importante. Y por eso a Mateo le importa que queden 14, 14 y 14. Porque mira, en el lenguaje hebreo, y que es la cultura en la que nació Jesús, también en el griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento,
los nombres, las letras de los nombres tienen un significado numérico. Y es así porque en aquel entonces los números no se escribían con un símbolo específico. En nuestro idioma, el español, tenemos nuestro alfabeto, que es el alfabeto latino, es el alfabeto que se utilizaba en Roma, en el latín, pero tú sabes que nuestros números no vienen de ahí. Nosotros no usamos los números romanos sí lo aprendemos en la escuela y todo, pero no en la vida diaria, no los usamos, ¿verdad? Como aquel que, si sabes, aquel que fue a la taquería y dice, por favor me da 2 al pastor, y pone así, una B. No, perdón, 5 al pastor. Y él quería decir 5, pero es que era romano y le traen 2, se equivocaron. Bueno, es un meme que vi por ahí. El punto es que no usamos los números romanos, usamos los números arábigos, ustedes y yo. Se toman de otro lado. Bueno, en aquella cultura los números, no existían los números arábigos, no los tenían. ¿Cómo le hacían para representar los números? Con letras. Las mismas letras del alfabeto eran las que usaban para los números. Por eso a veces los nombres tenían un símbolo numérico. Y el símbolo numérico de David es el 14. El símbolo numérico de David es el 14. Por eso Mateo está diciéndonos algo cuando dice que hay 14 generaciones desde Abraham hasta David. Luego 14 generaciones de David a Babilonia. Y luego 14 generaciones de Babilonia hasta Jesús. Está diciéndonos algo que tiene que ver con David. ¿Y quién es David? ¿Por qué es tan importante David? Les explico por qué es tan importante David. Por varias razones. Una de ellas es porque la época cuando David fue rey fue la época de mayor esplendor. Fue la época dorada, la época de oro. Cuando David fue rey de Israel y de Judá, David extendió el reino más ampliamente. Las fronteras llegaron más amplio que nunca. Hubo más riqueza, hubo más victorias, hubo más esplendor, hubo más arte. Igual con su hijo continuó ese esplendor. Fue cuando hubo toda la sabiduría y el arte y se escribieron los proverbios y un montón de cosas. Era la época dorada. Fue la época de mayor esplendor. Pero también fue casi que la única época de esplendor. Después de eso el reino se dividió, perdieron territorio, los conquistaron los asirios, luego los conquistaron los babilonios, luego los persas, luego los griegos, luego los romanos. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, añoraba esa época dorada. ¡Ay, aquellos tiempos cuando gobernaba David! Porque después de eso solo fracasos hubo. Perdónenme el ejemplo, discúlpenme el ejemplo. Los que no les gusta el fútbol o el deporte, perdónenme el ejemplo, tómenlo como eso, solo como un ejemplo. Pero imagínense los que le van a su selección, ¿no? A la Selección Nacional de México, a la Selección de Colombia, y de pronto te acuerdas de aquella época, ¿te acuerdas cuando estaba Cuauhtémoc Blanco y el Matador? Esa sí era selección, no como los de ahora, no tienen carácter, no tienen ganas. Aquella selección sí ganaba. Ojalá que venga uno como Cuauhtémoc Blanco, como Rafa Márquez, como Hugo Sánchez. Los colombianos dirían, ¿te acuerdas de aquella época con el pibe Valderrama y que le metieron 5 goles a Argentina? Esa sí era una selección. Y empezamos a hablar de la época dorada. Ojalá que llegue una época dorada. Eso era David, mi hermano. Para el pueblo de Dios, David era esa época dorada. Y otra razón por la que David representaba tanto era porque a David Dios le había prometido que su reino sería eterno y que siempre había un descendiente suyo en el trono de David. Entonces David representaba esas esperanzas. David se había convertido en el símbolo de las esperanzas de que Dios nos volviera a dar bendición y que nos restaurara. Y para el pueblo era muy importante porque estaban sometidos. Mañana hablaremos de eso. Estaban sometidos, estaban esclavizados. Por eso David se había convertido en una figura tan importante. Y cuando Mateo enfatiza a David en esta genealogía, el número 14 y la segunda parte de esta genealogía es la época de los reyes con David en el centro, nos está diciendo que Jesús es el que cumple todas esas expectativas. Que en Cristo Jesús Dios está cumpliendo sus promesas. Que en Cristo Jesús Dios está enviando a ese que va a traer otra vez esplendor, paz y el reino de Dios. Mañana seguiremos hablando de esto, pero hoy permíteme decirte a ti este mensaje. Mi hermano, estás como el pueblo de Dios, añorando que venga algo a tu vida, que algo pase en tu vida, para que Dios te dé un futuro glorioso, algo que venga y te vuelva a dar esa alegría que tenías en la secundaria o en la prepa o cuando tuviste a tu hijo o cuando estabas, yo qué sé, casado y te divorciaste o cuando tenías amigos, yo no sé. Estás añorando que pase algo, estás añorando un futuro. Te digo algo, eso que añoras, mi hermano, eso que añoras se sacia, se encuentra en Cristo Jesús, te lo aseguro, te lo aseguro.
Dale una oportunidad a Cristo Jesús, déjalo entrar en tu vida y te aseguro que Él te va a dar eso que estás buscando. Él va a llenar ese vacío en tu corazón. Termino con estas 3 enseñanzas. Número 1, mira al pasado sabiendo que Dios te perdonó y que Él puede usar cualquier circunstancia de tu pasado. Eso aprendió David, porque David también pecó y Dios lo restauró. Número 2, espera con paciencia el futuro glorioso que Dios te ha prometido. Dios ha prometido un futuro glorioso a aquellos que creen en Él con todo su corazón. Un futuro, una eternidad con Él. Y número 3, pero no solo eso, no solo quiere perdonar tu pasado, no solo quiere prometerte un futuro, también te quiere dar un presente glorioso. Sacia tu anhelo de un futuro mejor, viviendo un presente de gloria con Cristo Jesús. Déjame orar por ti. Gracias, Padre Santo, por este mensaje. Gracias porque en Cristo Jesús tú viniste a saciar nuestros anhelos de un futuro glorioso, dándonos un presente glorioso. Permite que eso sea una realidad en la vida de mis hermanos y permítenos seguir aprendiendo de ti. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. No se olviden de compartir este mensaje y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.